Pensemos por un momento en la última vez que alguien nos insultó en el tráfico. Uf, sí, un clásico. Exacto. O quizá en esa persona que lanzó un comentario medio, digamos, pasivo-agresivo en medio de una junta de trabajo. Totalmente, pasa todo el tiempo. Y el primer instinto humano, o sea, casi animal, es devolver el golpe, ¿verdad? Levantar los escudos, justificarnos o de plano lanzar un ataque de vuelta. Claro, es pura supervivencia básica, es la reacción automática. Pero a ver, ¿qué pasaría si resulta que en el instante exacto en que levantamos esas defensas y contraatacamos, es cuando más daño psicológico nos estamos haciendo a nosotros mismos? Pues la verdad es una forma brillante de entrar en nuestro análisis a fondo de hoy, porque va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre protegernos. Sí, choca con todo. Solemos operar bajo la premisa de que la mente humana es como una especie de bóveda aislada. O sea, creemos que podemos albergar cierta hostilidad, masticar resentimientos en privado o, bueno, planear mentalmente cómo ganarle a alguien. Ajá, como si estuviéramos en un búnker. Exacto. Asumiendo que mientras no tiremos un golpe físico o digamos algo en voz alta, todo ese caos se queda contenido ahí dentro, sin afectar nuestra propia sensación de seguridad. Exactamente. Vemos la mente como una caja fuerte hermética. Pero hoy vamos a meternos de lleno en una serie de apuntes y reflexiones filosóficas fascinantes. Y muy reveladoras, la verdad. Sí, muchísimo. Giran en torno a un concepto radical que es la renuncia al ataque. Y el objetivo de desglosar estas ideas es desentrañar una de las paradojas psicológicas más contraintuitivas que existen. Sin duda. La idea de que hay una relación directa, absoluta e inquebrantable entre la actitud que proyectamos hacia los demás y fíjate en esto, cómo eso moldea literalmente la arquitectura de nuestra propia realidad mental. Y lo interesante aquí, y creo que es importante aclararlo desde ya, es que no vamos a abordar estas ideas como si fueran un dogma o un manual de reglas morales. Claro, nada de eso. Lo vamos a analizar más bien como, digamos, un ejercicio de ingeniería inversa de la psique humana, porque esta filosofía propone un cambio de paradigma total sobre cómo funciona la percepción. Nos voltea el mundo al revés. Exacto. Plantea que el mundo que experimentamos no es algo que nos sucede de forma pasiva, sino, algo que nosotros mismos estamos configurando activamente a través de lo que decidimos emitir. Bien, pues analicemos esto desde la raíz, porque la premisa central arranca derribando por completo nuestra noción de los pensamientos como algo privado o inofensivo. Ajá. La idea base de los textos es que toda idea tiene su origen en la mente de quien la piensa. Hasta ahí, pues todo lógico. Sí, nadie discutiría eso. Pero luego viene el gancho al hígado. Todo lo que se extiende desde la mente permanece en ella. O sea, cuando emitimos un juicio o una actitud de ataque hacia el mundo, ese pensamiento no hace las maletas, abandona nuestra cabeza y se va a vivir a la otra persona. No, para nada. Se queda con nosotros. O sea, nos estamos habitando a nosotros mismos con esa hostilidad. Es que para entender el mecanismo de esto hay que ver la mente no como un contenedor pasivo, sino como una fuente emisora. A ver, cuéntame más de eso. Bueno, si lanzas un juicio de condena hacia un compañero de trabajo, tu propio sistema nervioso, tus propias redes neuronales, tienen que, digamos, procesar y experimentar la hostilidad de esa condena para poder emitirla. ¡Wow! O sea, el cuerpo la siente primero. Exacto. El cerebro no distingue entre la hostilidad que diriges hacia afuera y la hostilidad que sientes por dentro. A nivel fisiológico y cognitivo, tu cuerpo está experimentando el ataque completo. Déjame ver si puedo aterrizar esto con una analogía visual, porque la verdad, a veces estas ideas se vuelven muy abstractas. Sí, a veces es difícil de agarrar. Pensemos en un proyector de cine tradicional. La mente es la máquina, el proyector en sí. Y las ideas que cultivamos son la cinta de la película que está girando ahí adentro. Me gusta para dónde va esto. Siente la luz pasando a través de esa cinta. Y llevando esa analogía del proyector un paso más allá, el problema es que muchas veces se nos atasca una cinta llena de conflictos, de paranoia, de miedos. Uy, sí, una de terror. Tal cual, una de terror. Y en lugar de cambiar la película en la máquina, nos paramos frente a la pantalla a gritarle a los personajes intentando que cambie la historia. Exacto. O sea,
No puedes cargar una película de terror llena de monstruos, traiciones y suspenso en el proyector de tu mente, sentarte en la butaca y luego indignarte porque no estás viendo una comedia romántica. Sería absurdo. Lo que la máquina proyecta hacia afuera, esa luz y esas imágenes, pues siguen estando literalmente dentro del aparato, no han abandonado la fuente. Y esa mecánica visual explica perfecto lo que estos apuntes filosóficos describen como el conflicto entre nuestra naturaleza real y, bueno, el ego. Ah, el famoso ego. Sí, en este marco de pensamiento se sugiere que la mente en su estado puro, original, es inalterable. O sea, utiliza términos como que está a salvo, que posee un conocimiento intacto. Ajá. E incluso usa figuras como el Espíritu Santo para describir una función de percepción que es totalmente imparcial y pacífica. Esa mente original, digamos, nunca ataca. Y por lo tanto, pues nunca se siente amenazada. Es el proyector funcionando a la perfección. Pero claro, luego entra en escena el ego. Y si seguimos con la idea de la máquina de cine, el ego sería como haberle puesto un filtro distorsionado al lente del proyector, ¿no? Precisamente. Y lo fascinante de cómo se describe al ego aquí no es como un demonio o un villano externo que nos posee. Que es como solemos imaginarlo, como un monstruito. Claro, pero aquí es simplemente un error de percepción, una creencia falsa. El material que estamos analizando tiene una frase lapidaria que dice básicamente que te has enseñado a ti mismo a creer que no eres lo que en realidad eres. ¡Wow! Te has enseñado a ti mismo una mentira. Exacto. Es decir, nuestra identidad pacífica e invulnerable está ahí, intacta, pero a través de la lente del ego, del miedo y la supervivencia, hemos decidido proyectar una película distorsionada. Sí. Y al verla reflejada en el mundo, nos hemos convencido de que esa hostilidad es la única realidad posible. Lo cual nos mete en un problema enorme, pero a la vez, nos da la llave de salida. Porque si el problema fundamental es que nos hemos enseñado a nosotros mismos una falsedad, que el mundo es un campo de batalla donde hay que atacar para sobrevivir, entonces la solución lógica tiene que ver con cambiar el plan de estudios. O sea, tenemos que cambiar lo que enseñamos. Y ahí es donde entra esta especie de bucle infinito e inevitable entre enseñar y aprender. Es un mecanismo de retroalimentación psicológica de verdad brutal. La premisa es clara, no puedes enseñar lo que no has asimilado. Y cada vez que enseñas algo, lo refuerzas en tu propia mente. Claro. Cada lección que le das al mundo, a fin de cuentas, es una lección que te estás dando a ti mismo. Pero a ver, aquí tengo que hacer una pausa y jugar un poco al abogado del diablo. A ver, dime. Porque me cuesta trabajo comprar esta idea de que todo el tiempo somos maestros. Digo, la inmensa mayoría de las personas no vamos por la vida con un pizarrón y un marcador dando clases a nuestros vecinos o nuestros jefes. No, bueno, claro que no. Entonces, ¿a qué nos referimos realmente cuando decimos que estamos enseñando todo el tiempo? La verdad suena a una responsabilidad agotadora. Es una duda súper válida. Y es crucial entender que enseñar en este contexto no tiene nada que ver con dar cátedras académicas. Ni dar sermones. Ni dar sermones, ni dar consejos no solicitados. Enseñar es comportarse. Cada interacción humana, cada mirada, cada suspiro de impaciencia, cada reacción defensiva cuando alguien nos critica, todo cuenta. Todo eso es una demostración. Y al demostrar una actitud, estás enseñando cómo crees que funciona el universo. O sea, si alguien te hace un comentario sarcástico y tú respondes con un insulto... No solo estoy reaccionando, estoy validando ese comportamiento. Exactamente. Estás enseñando la lección de que el ataque es una moneda de cambio válida y necesaria. Estamos en peligro constante. Exacto. Estás programando tus propias vías neuronales. Y por eso, la filosofía de estas notas propone una alternativa que, bueno, suena casi utópica, pero que tiene una lógica interna de acero. ¿Y cuál es? Argumenta que para liberarnos del conflicto, debemos enseñar una sola lección de manera consistente. Toma el símbolo histórico de la crucifixión, despojándolo de toda culpa o sacrificio. Ok. Y lo resume en un mensaje singular. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Enseña solamente amor. Y tengo que ser súper honesta. Cuando escucho eso, mi parte cínica salta de inmediato. Es normal, sí. ¿Es que suena a eslogan de taza de café o a póster motivacional de oficina? En el mundo corporativo o en las calles de una ciudad caótica, decirle a alguien enseña solamente amor
Parece la receta perfecta para convertirte en un tapete y que todo el mundo te pase por encima. Y es la reacción más natural del mundo porque nuestra definición de amor está, digamos, muy manoseada. Totalmente. Solemos confundirlo con debilidad, con sumisión o con, no sé, un afecto romántico ingenuo. Pero en el marco de esta filosofía, amor significa ausencia total de fragmentación, ausencia de ataque. Ah, eso es diferente. Es un estado de percepción unificada donde reconoces que no hay un beneficio real en destruir al otro. La lógica implacable aquí es que, al enseñar esta inofensividad de manera constante, tu propia mente no tiene más remedio que empezar a creer en ella. Porque te la estás enseñando a ti mismo. Exacto. Como dijimos, terminas creyendo inevitablemente en lo que proyectas. Si proyectas paz, te autoconvences de que habitas en un mundo pacífico. Pero eso nos lleva directo al punto más espinoso y fascinante de todo este análisis, el elefante en la habitación. A ver. Porque todo esto de enseñar amor y paz choca de frente con la necesidad biológica de protegernos. El mundo real tiene amenazas reales. Hay gente abusiva, hay estafas, hay violencia. Sí, por supuesto que las hay. Sin embargo, estas ideas toman el concepto tradicional de la autodefensa y, bueno, lo voltean de cabeza de una forma magistral. Dicen que la seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Es por mucho el salto conceptual más difícil de dar de todo este material, porque, desafía millones de años de evolución del sistema nervioso simpático, el famoso modo de lucha o huida. Totalmente. Y para entender el costo psicológico de esa defensa, me gustaría que imaginemos cómo construimos seguridad hoy en día. ¿Adelante? Imaginemos una casa en cualquier ciudad de América Latina. Le ponemos una cerca electrificada altísima, rollos de alambre de púas, 5 cerrojos distintos a una puerta blindada. Y las cámaras, que no falten. Exacto, cámaras de seguridad en cada esquina y reflectores con sensor de movimiento. La lógica convencional nos diría que la persona que vive dentro de esa casa debe sentirse increíblemente en paz, ¿no? Pues sí, tiene la mejor defensa que el dinero puede comprar. Exacto. Pero, y aquí viene el giro, la realidad psicológica es diametralmente opuesta. Ahí está. Basándonos en esta idea de que lo que construimos y proyectamos es lo que nos enseñamos a nosotros mismos, ¿qué le está diciendo esa persona a su propio cerebro cada noche cuando tiene que pasar 10 minutos poniéndole llave a 5 cerrojos distintos? Le está confirmando el miedo. Le está taladrando la mente. Le dice, el mundo allá afuera me está cazando, estoy rodeado de enemigos, soy una presa vulnerable. La armadura misma, las cámaras y los cerrojos ratifican y amplifican la creencia de la amenaza constante. El acto de defenderse es lo que genera la ansiedad perpetua. Es que es una paradoja brillante. El ataque o la hiperdefensa, incluso cuando creemos que está totalmente justificada, siempre nos hace daño emocionalmente. Siempre. Porque demuestra y consolida nuestra propia creencia en nuestra vulnerabilidad. O sea, piénsalo desde la psicología cognitiva. Si yo siento la necesidad urgente de atacarte o de construir un muro gigante entre nosotros, estoy asumiendo tácitamente que tú tienes el poder de destruirme. Claro, te hago gigante a ti y me hago chiquita yo. Al defenderme, estoy declarando mi propia debilidad. Le estoy otorgando poder a la amenaza. Y ahí, pues, pierdo lo que estas notas filosóficas describen metafóricamente como la protección de Dios. Que digo, aclarando, no es un escudo mágico de energía, sino un estado mental. Totalmente. Ese estado de protección real se describe como la experiencia de percibir inofensividad. Inofensividad. Sí, cuando miras a los demás sin la lente de la paranoia, tu propia mente se percibe a sí misma como inofensiva e invulnerable. Y la conclusión a la que llega el texto es de una lógica casi matemática. A ver. Una vez que la mente acepta que es verdaderamente invulnerable, no ve ninguna necesidad de protegerse. El miedo simplemente desaparece. Los que están perfectamente a salvo, dice la idea, son completamente benévolos. ¡Wow! Renuncias al ataque no por ser un mártir moral o alguien muy bueno, sino porque comprendes que el ataque es innecesario y a fin de cuentas te causa dolor a ti mismo. Ahora, pongámonos en los zapatos de alguien que nos esté escuchando en este momento y piensa, bueno, ya es muy tarde para mí. Llevo 40 años construyendo mi cerca electrificada mental. Sí, alguien que dice yo ya soy así. Exacto.
Llevo décadas contestando mal, peleando en el trabajo, asumiendo lo peor de la gente, ya me enseñé a mí misma que el mundo es terrible y ya arruiné mi proyector para siempre. Lo increíble de estas ideas es que tienen una perspectiva súper pragmática y muy optimista sobre el cambio, ¿verdad? Así es. Y eso es lo más esperanzador. No hay un punto de no retorno. La mente, digamos, no está condenada por sus hábitos pasados. Exacto. Se establece claramente que ese aprendizaje basado en el miedo no es permanente. Y el mecanismo para desactivarlo es, de una simplicidad que asusta. Puedes desaprenderlo dejándolo de enseñar. Así de sencillo y así de complejo. Sí. Es decir, no tienes que ir a buscar la iluminación a una montaña a pelear contra tus demonios internos. En el momento en que, en una junta de trabajo, decides conscientemente no lanzar ese comentario sarcástico para defenderte, en ese preciso instante en que detienes la proyección, la pantalla empieza a limpiarse sola. El desaprendizaje del miedo ocurre al frenar el ataque. Es como dejar de regar una planta venenosa. ¡Qué buena imagen! Al dejar de enseñarle a tu mente que el mundo requiere que seas hostil, esas conexiones neuronales del miedo empiezan a perder fuerza. Y esto nos empuja al último gran pilar de esta filosofía, que es fascinante porque la verdad altera nuestra comprensión de las matemáticas básicas de la vida. Totalmente. Se habla de la economía espiritual y el acto de compartir la paz, partiendo de la base de que es imposible apagar la mente. Todo el tiempo, queramos o no, estamos proyectando algo. Claro, el interruptor siempre está encendido, no hay botón de apagado. Y aquí se hace una afirmación categórica. Como es imposible dejar de emitir lecciones, la única salida, la salvación de la mente, radica en enseñar deliberadamente exactamente lo opuesto a lo que el ego dicta. Exacto. Desafía las leyes de la física con las que operamos todos los días. ¿Te refieres a la diferencia entre compartir bienes materiales versus compartir estados mentales? Sí, porque en el mundo material, las matemáticas siempre son de resta o división. Si yo tengo un pastel delicioso o una suma de dinero y decido compartirlo y darle la mitad a alguien más, irremediablemente me quedo con menos. Claro, te quedas con la mitad. Pierdo una parte de mi recurso para que el otro lo tenga. Es un juego de suma cero. Pero la economía de las ideas que plantea este análisis es al revés. Dice que para poder compartir una idea, primero tienes que disponer de ella y que el acto de darla hace que despierte o se multiplique en tu propia mente. Es un contraste súper revelador. En el sistema de pensamiento del ego, del instinto básico, rige la escasez. Si yo te doy mi tiempo, mi energía o mis recursos, yo pierdo. Sí. Por lo tanto, mi respuesta lógica es acumular y defender a toda costa. Pero en la economía de la psique, rige la abundancia absoluta. El amor, la paciencia o la paz no son, pasteles que se acaban al rebanarlos. Pero a ver, vamos a ponerlo a prueba con un caso difícil, porque en la teoría suena muy bonito. A ver, ponme a prueba. Supongamos que estoy frente a un cliente o un familiar que está furioso, gritando completamente fuera de sí. Si yo intento darle paz manteniendo una actitud empática y calmada, muchas veces la sensación es que estoy sacrificando mi propia estabilidad. Entiendo a qué te refieres. Siento que absorbo toda su toxicidad y me quedo yo estresada. En ese caso, dar paz parece que sí me resta paz. ¿Cómo se sostiene la idea de que dar algo lo multiplica en ti si termino agotada? Esa es una ilusión muy, muy común. Y la clave para entenderlo está en el concepto de la asociación psicológica. Lo que este marco de pensamiento explica es que tú no puedes enseñar genuinamente aquello de lo que te estás disociando en tu interior. A ver, explícame eso. Si intentas calmar a alguien por fuera, pero por dentro estás juzgándolo, sintiéndote superior o peor aún, tragándote el miedo, en realidad no estás enseñando paz. Estás actuando, y tu mente subconsciente está enseñando y por lo tanto aprendiendo conflicto reprimido y desgaste. Estoy proyectando una película de guerra pero poniéndole música de violines de fondo para disimular. Excelente forma de verlo, es exactamente eso. El acto genuino de enseñar paz requiere que tu mente se asocie, que se sintonice completamente con la frecuencia de la paz en ese instante. Creerlo de verdad. Tienes que convencerte a ti mismo de que la furia del otro no es una amenaza real para tu identidad,
Y al lograr esa sintonía interna para poder extenderla, tu propio sistema nervioso se relaja. Lo estás experimentando tú primero. Claro, tiene sentido. Por eso el texto subraya, al enseñar la paz no puedes sino aprenderla tú mismo. Es una sobreescritura cognitiva, literalmente. Le haces como un hackeo a tu propia mente. Al esforzarte por ver al otro desde la mansedumbre, obligas a tu cerebro a habitar ese estado pacífico. Y así es como recobramos ese conocimiento de seguridad que habíamos tapado con tanto ruido y paranoia. Así es. De hecho, las notas concluyen esta idea con una directriz que envuelve toda esta intrincada red psicológica de una forma súper poética. Dice, enseña solamente amor y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. Es una síntesis perfecta. A fin de cuentas, lo que decides ser para el mundo es el molde que usas para crearte a ti mismo. Definitivamente. Si hacemos un recuento rápido de lo que hemos desglosado hoy, bueno, es para que nos vuele la cabeza. Primero, rompimos la ilusión de la bóveda. La mente es una fuente incesante y no hay separación real entre lo que maquinamos por dentro y lo que proyectamos hacia afuera. Ajá. Ese fue el primer gran golpe. Segundo, estamos en un circuito cerrado perpetuo de enseñanza y aprendizaje, donde nuestras actitudes diarias son, digamos, el código fuente con el que estamos programando cómo percibimos el universo. Y tercero, y creo que el más difícil de digerir, destrozamos la ilusión de la defensa. Uf, sí. Vimos cómo construir fortalezas, levantar muros y contraatacar no nos da verdadera seguridad, sino que nos hunde en la ansiedad al confirmar nuestra propia vulnerabilidad. La seguridad inquebrantable solo aparece cuando renunciamos por completo al ataque y decidimos extender activamente una percepción inofensiva. Imagínense llevar esta herramienta al día a día. O sea, no dejarla como una teoría filosófica abstracta que platicamos aquí, sino aplicarla la próxima vez que sintamos que la sangre nos hierve porque alguien se metió en la fila del supermercado. O en el tráfico. O porque un correo del trabajo venía con ese tono condescendiente que nos choca. El instinto dictado por la supervivencia básica será buscar el teclado para devolver un misil o lanzar un grito por la ventana del auto. O sea, atacar para sentir que no nos pasaron por encima. Es lo que el cuerpo pide. Pero si traemos a la memoria esta mecánica de proyección en ese preciso microsegundo, la perspectiva da un giro de 180 grados. Nos invita a frenar. Nos obliga a ver el costo oculto de esa reacción. Exacto. Reconocer que si decido responder con hostilidad y sarcasmo, en realidad no estoy poniendo en su lugar al otro conductor o al compañero de trabajo. No para nada. Me estoy poniendo en mi lugar a mí misma. Me estoy dando una lección magistral de que el mundo es un terreno hostil, lleno de depredadores, donde nunca puedo bajar la guardia. Estoy alimentando el terror dentro de mi propia máquina de proyección. Y eso agota a cualquiera. En cambio, elegir no atacar en ese momento no es perder la batalla. Es el acto supremo de autopreservación psicológica. Es elegir proteger tu propia paz mental. Es un acto de rebeldía, de verdad, contra nuestra propia paranoia. Y si aceptamos, como postulan tan firmemente estas ideas, que cada lección que le damos al mundo es una lección que estamos grabando a fuego en nosotros mismos, Sí. creo que vale la pena plantearse una última reflexión sobre nuestra experiencia más reciente. Si miramos hacia atrás, hacia, no sé, esa última discusión acalorada, Todos tenemos una reciente. a ese momento de tensión o conflicto donde nos sentimos atacados y decidimos devolver el golpe. Si despojamos la situación de quién tenía la razón, de los argumentos técnicos o de qué le dijimos exactamente a la otra persona, valdría la pena preguntarnos, A ver, en ese momento de furia, ¿qué lección profunda, oculta y quizás dolorosa acabamos de decidir enseñarnos a nosotros mismos sobre quiénes somos y qué tan a salvo estamos realmente en este mundo? obligándonos a mirar cómo está configurado nuestro propio proyector, dejamos que las luces sigan rodando. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.